Si la OTAN se acerca a Rusia, el suelo de Europa temblará. Hoy, en Cuadernos de la Historia. La guerra de Ucrania que vemos hoy en las noticias en realidad no empezó en 2022. Es el capítulo final de una historia mucho más larga y compleja, que nos obliga a retroceder hasta la mismísima caída de la Unión Soviética. Para entender lo que pasa ahora, tenemos que desandar ese camino. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos una guerra de esta magnitud en el corazón de Europa? Pues la respuesta, como vamos a ver, no es nada sencilla. No hay un solo culpable o un único evento. Es una cadena de decisiones, de tensiones y de visiones del mundo enfrentadas que se han ido acumulando durante más de 30 años. Así que, venga, vamos a hacer este recorrido juntos. Empezaremos con la promesa de una Ucrania independiente y llegaremos hasta hoy, a un conflicto que, nos guste o no, está reconfigurando por completo el orden mundial. Vale, pues nuestro punto de partida es 1991, un año que, de verdad, cambió el mapa de Europa para siempre. Con la Unión Soviética desintegrándose, Ucrania vota en masa para ser un país soberano. Y fíjense, solo 3 años después se firma un acuerdo que parecía que iba a ser la clave de todo, el Memorándum de Budapest. En teoría, esto debía garantizar su seguridad para siempre. Y aquí está el meollo del asunto. El trato fue este. Ucrania entregó todo su arsenal nuclear, que, ojo, era el tercero más grande del mundo. A cambio, las grandes potencias, incluida la propia Rusia, prometieron solemnemente respetar sus fronteras y su soberanía. Una promesa que, ya sabemos cómo acabó. Claro, una vez independiente, Ucrania se encontró en una verdadera encrucijada y con un debate interno tremendo sobre hacia dónde mirar, hacia el este con Rusia o hacia el oeste con Europa. Esta cronología lo deja clarísimo, es un vaivén constante, fíjense. En 2004, la Revolución Naranja consigue anular unas elecciones fraudulentas y pone en el poder a un gobierno más proeuropeo. Pero 6 años después, el péndulo se va al otro lado, gana Yanukovych, mucho más cercano a Moscú. El momento de la verdad llega en 2013, cuando rechaza un acuerdo clave con la Unión Europea. Y eso fue la chispa que lo encendió todo. El Euromaidán, o como lo llaman allí, la Revolución de la Dignidad, fue mucho más que una simple protesta. Hablamos de cientos de miles de personas en las calles de Kiev, no solo por un acuerdo comercial, sino pidiendo un futuro europeo para su país. La represión fue brutal, hubo decenas de muertos, y al final el presidente huyó. El país había dado un giro definitivo hacia Occidente. Y aquí está la clave de todo. Lo que para muchísimos ucranianos fue una revolución para defender su soberanía, para el Kremlin fue y sigue siendo un golpe de Estado organizado desde fuera. Son dos visiones totalmente opuestas del mismo hecho. Y claro, esta diferencia fue la que preparó el terreno para la intervención militar. Y efectivamente, la respuesta de Moscú no tardó en llegar. El caos que había en Kiev fue para ellos la oportunidad perfecta para lanzar la primera fase de la guerra. Y todo pasó a una velocidad de vértigo. Primero, aparecen los famosos hombrecillos verdes, que no eran otros que soldados rusos sin insignias, y toman Crimea. Segundo, se monta un referéndum express que la comunidad internacional no reconoció para justificar la anexión. Y tercero, casi a la vez, estalla la guerra en el este, en la región del Donbass, con grupos separatistas apoyados directamente por Rusia. A ver, es fundamental tener claro qué es una anexión. Significa, básicamente, que un Estado se apropia por la fuerza del territorio de otro. La comunidad internacional, a través de la ONU, lo dejó muy claro. Fue una condena casi unánime por ser una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía de Ucrania. A partir de 2014, el conflicto entra en una fase un poco engañosa. Desde fuera podía parecer que la cosa se había calmado, pero la realidad era muy diferente. Se intentó parar la violencia con los acuerdos de Minsk, pero la verdad es que nunca llegaron a cumplirse del todo. Durante 8 largos años, el Donbass vivió una guerra de baja intensidad, un goteo constante de violencia que se cobró más de 14.000 vidas. Y todo esto mucho antes de que el mundo entero pusiera sus ojos en Ucrania en 2022. Y en todo este tiempo se fueron consolidando las dos grandes narrativas del conflicto. Por un lado, la visión de Ucrania y Occidente, esto es un acto de imperialismo ruso para evitar que una democracia proeuropea tenga éxito justo en su frontera. Por otro, la visión rusa, esto es una reacción defensiva ante la expansión de la OTAN, que ven como una amenaza directa y existencial para su seguridad. Y así, con este panorama, llegamos al 24 de febrero de 2022. El día en que esa guerra congelada se convirtió en un incendio que se extendió por todo el continente. El plan inicial de Rusia era una guerra relámpago, tomar Kiev en cuestión de días, pero eso fracasó estrepitosamente por la resistencia ucraniana. Así que Moscú tuvo que cambiar de estrategia y se centró en el este y el sur.
Ucrania, por su parte, respondió con contraofensivas que tuvieron mucho éxito, pero desde entonces la guerra se ha estancado en una fase terrible de desgaste, con un frente muy estable y un coste humano, bueno, altísimo. La respuesta internacional fue inmediata y muy contundente. Por un lado, sanciones económicas masivas contra Rusia para intentar ahogar su economía de guerra. Y por otro, una ayuda militar, financiera y humanitaria a Ucrania sin precedentes para que pudiera defenderse. Pero claro, más allá del campo de batalla, esta guerra ha dejado unas cicatrices profundísimas, tanto en la gente como en el mapa geopolítico mundial. Las cifras humanas son simplemente abrumadoras. Hablamos de más de 7 millones de personas que han tenido que huir de sus casas, se han convertido en refugiados en otros países o en desplazados dentro de la propia Ucrania. Es la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Casi nada. Y el coste en vidas civiles es terrible. Se han podido documentar más de 15.000 muertes, pero todas las organizaciones internacionales avisan de que la cifra real, con toda seguridad, es muchísimo más alta. Este conflicto, sin duda, ha transformado nuestro mundo. Ha metido a Europa en su peor crisis de seguridad en décadas. Ha disparado los precios de la energía y los alimentos, algo que notamos en el día a día, y está acelerando un cambio en el equilibrio de poder a nivel global. La guerra ha roto consensos que parecían sagrados y ha obligado a todos los países a repensar sus alianzas y sus prioridades. La gran pregunta que nos queda, y que flota en el aire, es si estamos viendo en directo el nacimiento de un nuevo orden mundial, uno mucho más inestable y conflictivo, que se está forjando a fuego en los campos de batalla de Ucrania. Si no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas?